بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda el beneficio de todo lo que vamos aprendiendo, que nos permita seguir aprendiendo de todo aquello que sea beneficioso para nosotros y que aumente nuestro conocimiento. Allahumma amin. Bienvenidos hermanos y hermanas a una clase más de nuestra serie de clases de la explicación del libro Atar al-Majalis, la fragancia de las reuniones de aprendizaje, clases breves sobre asuntos que ningún musulmán debería ignorar. Antes de entrar a lo que es nuestra clase en sí, primero que nada, disculpas a todos. Normalmente hacemos nuestras clases a las 8 de la noche, lo estamos haciendo hoy 2 horas después, debido a unos inconvenientes que hubo. Barakallahu fikum a todos. Y aprovecho también para suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala que nos conceda el bienestar, que nos libre de todo mal, que proteja a todos nuestros hermanos que estén sufriendo de alguna manera debido a estos desastres naturales que están habiendo, los huaicos, las lluvias continuas en distintos lugares de aquí de Lima, sobre todo, donde se está sintiendo bastante fuerte, y en provincias, en algunas provincias también. Esperamos que todos nuestros hermanos musulmanes se encuentren bien, que Allah subhanahu wa ta'ala dé tranquilidad, dé bienestar a este país y a sus habitantes, que Allah subhanahu wa ta'ala nos permita lograr el beneficio de estas lluvias aquí en Perú y no obtener de ellas ningún perjuicio. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cada vez que veía la lluvia, solía decir: Allahumma sayyiban nafi'an, oh Allah, que esta lluvia sea beneficiosa. Y lo mismo pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala en estos días, que estas lluvias que están cayendo sean beneficiosas, que nos libre de todo perjuicio, de todo daño a nosotros, a nuestros hermanos musulmanes, a la población en general. Allahumma amin. Bien, dicho esto y continuando con nuestra clase, hoy nos toca hablar de las normas de los funerales, es decir, de las oraciones fúnebres, del Salatul Janaza, parte 1. Hoy vamos a tener la parte 1 de este tema, y en la siguiente clase vamos a completar sobre el mismo tema. Como dije, en esta lección vamos a hablar sobre algunos asuntos y normas del Salatul Janaza, de los funerales. Antes de hablar en detalle sobre los asuntos de este tema, es importante mencionar que como musulmanes entendemos que deberemos prepararnos para este día, el día en el que terminará la vida de cada uno de nosotros o nuestra estancia en este mundo, ¿sí? De la misma manera, marcando el comienzo de nuestro propio día del juicio. Existe el día del juicio final, la resurrección mayor, el día que nos presentemos ante Allah subhanahu wa ta'ala, lo que se conoce como Yawmul Qiyamah, el día de la resurrección mayor. Pero existe previamente un juicio menor, existe previamente un Qiyamah menor, una resurrección menor, y es el día de nuestra muerte, el día en que nosotros morimos e inmediatamente somos puestos en nuestras tumbas y vamos a encontrarnos con los dos ángeles, Munkar y Nakir, que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ha mencionado, que Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado también este momento en el Sagrado Corán, el día que nosotros nos presentemos ante nuestro Creador en nuestro primer juicio. Recuerden, el juicio mayor, la resurrección menor,
es el día del juicio final, donde todos nos vamos a presentar ante Allah subhanahu wa ta'ala. Bien, repito, como musulmanes entendemos que nosotros debemos prepararnos para este día, el día que nos toque emprender el viaje, el día que nos sea enviado a nosotros Malik al-Maut, el ángel de la muerte, y prepararnos para nuestro propio día del juicio, ¿sí? A su vez, también para el día del juicio final. Por lo tanto, nosotros debemos apresurarnos al arrepentimiento. Nosotros debemos apresurarnos a buscar el arrepentimiento. Estamos a puertas de Ramadán y hace un par de días hablaba entre una de las mejores maneras para prepararse para el mes del Ramadán es apresurarse a buscar el arrepentimiento. Alcanzar el mes de Ramadán con un verdadero arrepentimiento, preparado para alcanzar el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, aprovechando esta temporada, que Allah subhanahu wa ta'ala nos bendiga a nosotros ahora en Sha'ban y nos permita alcanzar el mes de Ramadán. Entonces, aprovechando esta temporada y entendiendo que nosotros debemos prepararnos para para nuestro propio día del juicio, para el día de nuestra muerte, debemos apresurarnos a buscar el arrepentimiento, apresurarnos a reparar las injusticias. Tal vez hemos sido injustos con alguien, debemos apresurarnos a reparar estas injusticias. Si hemos sido injustos con nosotros mismos, desobedeciendo a Allah subhanahu wa ta'ala, debemos repararlo buscando el arrepentimiento. Debemos devolver a los oprimidos su derecho. Si en alguna ocasión hemos oprimido de alguna manera, hemos sido injustos con alguien de alguna manera, debemos apresurarnos a subsanar estas cosas. No queremos guardar esas cosas, ser negligentes en cuestiones de la injusticia con nuestros semejantes y guardarlo para el día del juicio final. No, hay que apresurarnos a solucionar, a subsanar todas esas cosas en este mundo. Y si hemos sido de aquellos oprimidos, pues apresúrense también a perdonar, a tratar con misericordia a aquellos que de alguna manera les han faltado a su derecho. A pesar de que Allah subhanahu wa ta'ala el día del juicio final, insisto, hará que todos los derechos sean devueltos. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y para que entendamos la magnitud de el derecho de nuestros semejantes y el peligro de la injusticia, de la tiranía, de la opresión, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam preguntó en una ocasión a sus compañeros: ¿saben quién es el muflis? Sus compañeros dijeron: Allahu wa rasuluhu alam. O dijeron: el muflis es aquel que está quebrado, aquel que no tiene ganancias. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: el verdadero muflis es aquel que se presenta ante Allah el día del juicio final con oraciones, con caridades, con peregrinaciones, con ayunos, con diversas acciones, con actos de adoración, pero resulta que oprimió a fulano, que insultó a fulano, que golpeó a fulano, fue injusto con uno y con otro. Entonces Allah ordenará que de sus buenas acciones sean puestas en el registro de aquellas personas a las que él trató injustamente. Y si no le quedan buenas acciones, entonces Allah ordenará que los pecados de los oprimidos por él sean puestos en el registro suyo. Y terminará sin buenas acciones y cargado de pecados, lo cual será su derrota, lo cual será su perdición el día del juicio final. No queremos eso. Apresurémonos a subsanar las injusticias, a prepararnos para nuestro propio día del juicio. Apresurémonos a realizar tantas buenas acciones como podamos. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán: quien anhele encontrarse con su Señor y que Él esté complacido, que realice obras piadosas. Quien anhele encontrarse con su Señor
y que él esté complacido con su encuentro, entonces que realice obras piadosas, buenas acciones. La persona sensata es aquella persona que siempre tiene presente aquel momento, es decir, el momento en el que terminará su estadía en este mundo. La persona sensata es aquella persona que tiene siempre presente aquel momento, en el que cesarán las acciones, en el que ya no habrá chance para hacer buenas acciones, y solo le espera la rendición de cuentas. Una persona sensata es aquella persona que se prepara para eso, para el día en el que se terminen la chance de realizar las buenas acciones, para el día de la rendición de cuentas. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos ayude a estar listos a ese día. Entonces, hermanos y hermanas, queda claro que nosotros debemos prepararnos para ese día. Nosotros debemos prepararnos en demasía para ese día. Bien, quien visita a un enfermo debe suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala para que lo cure, forma parte de la sunnah. El profeta sallallahu alaihi wasallam cada vez que visitaba a un enfermo suplicaba por su cura. Debe intentar animarlo, debe recordarle que debe confiar en Allah subhanahu wa ta'ala, tal como el profeta sallallahu alaihi wasallam solía hacerlo. El profeta sallallahu alaihi wasallam solía decir cuando visitaba a un enfermo, le decía, la ba's, tahurun insha'Allah. Siempre que el profeta sallallahu alaihi wasallam visitaba a un enfermo, solía decirle, la ba's, tahurun insha'Allah. Es decir, nada malo te sucederá. Si Allah quiere, será una expiación de tus pecados. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam en otro hadith también dijo, nada sufre el musulmán sin que sea para él una expiación de sus pecados. Por eso cuando uno acude a visitar a un enfermo, que recuerden, visitar a un enfermo es parte de nuestras obligaciones hacia nuestros hermanos. Siempre que uno visita a un enfermo debe decirle, la ba's, tahurun insha'Allah. Tahurun insha'Allah. ¿Sí? Ahora, si muestra señales, si la persona muestra señales de agonía, entonces se recomienda incentivarlo con sabiduría y con bondad a pronunciar la shahada, a pronunciar la ilaha illallah. Pues la shahada es la llave del paraíso. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, incentiven a sus agonizantes a pronunciar la ilaha illallah. Con bondad, con sabiduría. Hay que incentivar a aquellas personas que sabemos que están agonizando a pronunciar la ilaha illallah. ¿Sí? Ahora, sin embargo, si le preocupa alterar al enfermo, alterar a una persona en esta situación, una persona que está en agonía, entonces no se lo debe pedir directamente, sino que debe pronunciar él la shahada delante de aquella persona que está agonizando. ¿Sí? Si una persona ve a un enfermo, debe decirle, como decía el profeta sallallahu alaihi wasallam, la ba's, tahurun insha'Allah. No pasa nada, nada malo te sucederá, si Allah quiere será un medio de expiación de tus pecados. Y si ve que ese enfermo está agonizando, entonces debe pedirle con bondad, con sabiduría que pronuncie la shahada, porque la shahada es la llave del paraíso. Pero si teme alterar a la persona, al agonizante, entonces no es necesario que le pida. Es más, no debe pedírselo. Simplemente debe él empezar a pronunciar la shahada. ¿Sí? Debe pronunciar la shahada, pues el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, aquel cuyas palabras finales sean la ilaha illallah entrará al paraíso. Entonces, si el agonizante puede pronunciar la ilaha illallah, le pedimos con sabiduría y con bondad que pronuncie la ilaha illallah. Si no puede, o si teme alterar su salud, su estado, entonces el visitante debe pronunciarlo para incentivar al agonizante a que él también pronuncie o en su corazón empiece a recordar el significado de la ilaha
illallah. Ahora, todo esto que estoy mencionando está en un hadith del Sunan de Abu Daud, y es un hadith considerado sahih por el Sheikh al-Albani. Ahora, cuando el musulmán muere, se recomienda cerrar sus ojos. Cuando el musulmán muere, se recomienda cerrar sus ojos, suplicar por él la misericordia de Allah y el perdón, apresurarse a prepararlo y ayudar a la familia. Todas estas cosas son lo que se recomienda como parte de la sunna y como parte del deber hacia nuestro hermano. Es el derecho de nuestro hermano que nosotros hagamos todo esto. Cuando muere, cerrar sus ojos, suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala que le otorgue misericordia y perdón, apresurarse a prepararlo, es decir, bañarlo, amortajarlo, ¿sí? Y ayudar también a la familia. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: apresuren los funerales, pues si fue una persona virtuosa, le hacen un bien. Y si fue todo lo contrario, es un mal que se quitan de encima. Repito, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: apresuren los funerales. Y aquí es importante entender que en el Islam no existe el velorio, no existe el mantener al fallecido durante un tiempo sin ningún motivo válido. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: apresuren los funerales. Pues si fue una persona virtuosa, le hacen un bien. Le hacen un bien al fallecido. El fallecido está ansioso de encontrarse con su Señor. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: y si fue todo lo contrario, es decir, si no fue para nada virtuoso, si fue un pecador, si fue de lo peor, entonces es un mal que se quitan de encima. ¿Sí? Y eso está tanto en la enciclopedia del Imam al-Bukhari y del Imam Muslim, es un hadith sahih. Ahora, y cuando Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anh cayó mártir, cuando Ja'far murió, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: preparen una comida para la familia de Ja'far, pues ellos están ocupados con algo más. Cuando Ja'far radiyallahu anh, el primo del profeta sallallahu alaihi wasallam, murió, cayó mártir, el profeta sallallahu alaihi wasallam ordenó a sus compañeros diciéndoles: preparen una comida para la familia de Ja'far, pues ellos están ocupados con algo más. Es decir, están ocupados con la tristeza de su familiar, están ocupados preparando a su familiar para el entierro. Por lo tanto, nosotros no debemos sobrecargar a los familiares como se hacen en otras sociedades, como las sociedades occidentales donde vivimos, donde las personas, los deudos del familiar, además de estar preocupados, además de estar entristecidos por la situación que están viviendo, se les sobrecarga a ellos con tener que preparar comidas, café, etcétera, etcétera, para aquellas personas que acuden al funeral. Alhamdulillah, el Islam nos enseña la facilidad. El Islam nos enseña las cosas claras, las cosas sencillas. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice: apresuren los funerales. Si fue virtuoso, le hacen un bien. Si fue todo lo contrario, es un mal que se quitan de encima. Y dijo: preparen comida para la familia de Ja'far, pues a ellos los tiene ocupado algo más. ¿Sí? Entonces, y esto también es un hadith considerado hasan por el Sheikh al-Albani, un hadith que está en el Sunan de Abi Daud. Entonces, este es el comportamiento que nosotros debemos tener durante los funerales. En la próxima clase, inshallah, vamos a seguir hablando más sobre el tema, ya sobre el amortajamiento, cómo se debe realizar y cómo se debe realizar también el salatul janaza, ¿sí? La oración fúnebre. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos permita hacer buenas acciones, que nos conceda a todos nosotros un buen final, que nos mantenga firmes en el sendero recto. ¿Sí? En este punto nos vamos a detener, hermanos y hermanas, y en la próxima lección, como les digo, vamos a hablar, inshallah, sobre el ghusl del ghusl mayyit, ¿sí? El baño del fallecido, el amortajamiento y cómo realizar la oración fúnebre. Barakallahu fikum, hermanos y hermanas, wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum
wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.